Y entonces fue súper bonito también ese momento para el país porque hacía como 20 años o no sé, 15 años que un equipo netamente colombiano no era invitado a una carrera de 3 semanas. El que está hablando es Esteban Chávez, ciclista colombiano, y la historia que me está contando ocurre en el 2013. En esa época, Esteban hace parte de un equipo que se llama Team Colombia, y aunque tiene muy buenos ciclistas, no es un equipo de élite. Si el ciclismo fuera como el fútbol, diríamos que Team Colombia no juega en primera división, sino en segunda, en la B, como decimos acá. Si haces los suficientes puntos o los suficientes méritos, te pueden invitar a estas carreras. A las de la A. A las de la A. Yeah. Y como nosotros habíamos tenido una temporada buena el año anterior, pues ese año teníamos una invitación al Giro de Italia. Era la primera vez en muchos años que un equipo colombiano era invitado a correr el Giro de Italia, una de las carreras más importantes del ciclismo mundial. Sería la carrera más importante hasta ahora en la vida de un joven Esteban Chávez. El Giro de Italia se corre en mayo. Entonces cuando nos dieron la invitación fue en diciembre, ya la invitación oficial. Entonces yo ya me estaba entrenando un montón y ya estaba súper enfocado, como nos invitaron al Giro, mayo, ya aquí estoy, ya tenía plan de carreras, todo, vuelo para Italia, tal día, mi apartamento, todo. Como preparación, Esteban tenía en el calendario varias carreras menos importantes, pero necesarias. Y en febrero de ese año estaba haciendo una carrera de esas que se llama Trofeo La Iguelia, es en La Iguelia, en Italia. Es una carrera de un día y en una bajada me descontrolé en una curva con una rotonda, toqué el andén y me descontrolé y me estrellé directo contra una señal de tránsito a 50 km/h. La caída de Esteban Chávez fue tan grave que cuando una persona de su equipo se acercó a socorrerlo, empezó a llorar. El estado en el que lo encontró era realmente impresionante. Durante horas se dudó si Esteban Chávez iba a sobrevivir. Finalmente Esteban se salvó, pero el inventario de fracturas y de lesiones era aterrador. Tuve trauma craneoencefálico, fractura de no sé cuántos huesos en el oído, me fracturé la mandíbula, fractura de costillas y presionaron el pulmón, gracias a Dios no lo alcanzaron a perforar, fractura de clavícula, tuve hematomas en todo el cuerpo, me fracturé también un hueso de la mano, perdí el conocimiento, dicen ellos como 5 minutos o algo así, convulsioné. No había garantía de que Esteban Chávez pudiera volver a montar en bicicleta. Ahí empezó una peregrinación de consultorio en consultorio. Esteban consultó con todo tipo de especialistas y de cada una de esas citas salía desalentado. Se estaba quedando sin opciones. Fue ahí cuando alguien le recomendó ir donde el médico que operaba a los motociclistas que compiten en la MotoGP, deporte en el que las caídas son aparatosas. Entonces fuimos a Barcelona donde el profesor no sé qué que opera a los motociclistas de MotoGP que tienen muchos daños así, y el man como eso no tiene arreglo. La carrera prometedora del joven Esteban Chávez, la carrera que se había construido a punto de miles de horas de pedaleo, la carrera que tanto esfuerzo había costado para que despegara, se iba a truncar, se iba a quedar corta. Y este accidente ocurría justo cuando Esteban por fin veía el futuro claro, en su momento de mayor confianza, en el punto en el que por primera vez miraba hacia atrás y sentía que todo el sufrimiento de años iba a cobrar sentido. Volvamos al tiempo. Vámonos muchos meses antes de la caída. Volvamos a una carrera mítica, cuyo nombre anticipa lo que puede hacer por los ciclistas que se destaquen en ella. ¿Cómo se llama? ¿La Belier? Se llama el Tour del Avenir y quiere decir como el Tour de los jóvenes. Okay.
en francés. Como el Tour de lo que viene, del porvenir, del... El Tour del Avenir es la competencia más importante para ciclistas amateurs. Es como el Tour de Francia, pero para menores de 23 años. De un buen desempeño en esa carrera, depende que a un ciclista aficionado le ofrezcan un contrato en un equipo profesional. Ese es el punto crítico. A partir de ahí se define quién se queda con el sueño frustrado y quién se convierte en profesional. Para Esteban, como para cientos de amateurs, el Tour del Avenir era la hora de juicio. Ya tienes ojos encima y si ganas una etapa, si quedas cuarto, si quedas sexto, si quedas primero, pues tienes el chance para firmar un contrato como ciclista profesional. ¿Te acordás de esa competencia en particular? Claro. Como que has montado tantas veces en bicicleta que no sé si te acordás de esa montada. Sí, hay momentos en la vida que se te quedan porque me han cambiado la vida y ese fue uno de esos momentos. Cuando llegaron a la última etapa, o sea, la última carrera, Esteban iba de segundo en la clasificación general. Tenía incluso la chance de ganar el Tour del Avenir. Fue entonces cuando, como en un chiste viejo, se encontraron un francés, un italiano, un alemán y un colombiano. Un paréntesis, el ciclismo tiene una cosa particular y es que aunque uno compite en un equipo, a veces los intereses de diferentes ciclistas de diferentes equipos se alinean y encuentran razones para cooperar. Entonces estaba el francés, había un italiano y había un alemán y yo. Entonces, por ejemplo, el interés del italiano, como estábamos en Italia y él estaba fuera de la clasificación general porque había tenido una caída en unas etapas anteriores, era ganar la etapa, pues ganar la última etapa en Italia. Él creo que el francés estaba cuarto, entonces él podía saltar al podio. Y el alemán estaba en una situación muy similar a la de nosotros dos, pero él quería entrar como al top 10 de la clasificación general y había perdido tiempo, no sé si en la contrarreloj se había caído o algo, y mi objetivo era ganar. Entonces, cuando nos vimos los cuatro, pues uno como que se pone de acuerdo y empieza a hacer relevos entre todos para ir más rápido. Entre los cuatro que no son del mismo equipo. Entre los cuatro que no son del mismo equipo, entonces uno dice, vale, si yo voy a ganar la carrera, pues yo ayudo a que este grupo vayamos todos juntos y usted gane la etapa porque usted es al que le interesa la etapa y usted va a ganar el podium. Entonces, ¿sí me entiendes? ¿Y por qué es importante ir juntos? ¿Por el viento? Sí, como los carros de Fórmula 1. El que está detrás pues va gastando menos gasolina que el que está adelante. Entonces vamos haciendo relevos y atrás quedó un grupo, te voy a decir mentiras, 15, 20 ciclistas más o menos. Entonces ellos tenían que alcanzarnos. En ese grupo de 15 ciclistas que se habían quedado atrás estaba el canadiense que iba de primero en la clasificación del Tour, pero que iba a perder la competencia si no alcanzaba al colombiano que se estaba fugando junto con un alemán, un francés y un italiano. Entonces también en el grupo hay unos que les interesa alcanzarnos y hay otros como, había 2 colombianos por ejemplo en ese grupo. Sí. Entonces como yo iba adelante, a ellos no les interesa alcanzarnos, entonces ellos no trabajan en el grupo, sino al contrario lo que lo entorpecen. Entorpecen el trabajo de los otros. Está chévere el ciclismo. Es cool. Es cool y eso pasa en el Tour de Francia pero 21 días, entonces hay diferentes estrategias y cada equipo tiene sus diferentes objetivos también. Qué nota, entonces claro, los colombianos te veían y decían voy a hacer todo posible para hacer una carga, un parásito de este grupo. Exacto, para que no alcancen a Esteban. Claro. Entonces ellos hacían el amague que hacían el relevo, pero en vez de acelerar o ir a la misma velocidad, entonces bajaban la velocidad. Entonces el que está atrás como, pero usted va que se hace adelante, si no, entonces eso entorpece como, claro, como todo. Y por ejemplo el canadiense ahí, ¿por qué no se escapó? Porque ya está reventado. No tenía piernas, se habían caído como 2 o 3 del equipo y se le habían retirado. Entonces el equipo de él ya no eran 6, sino eran como 4 o 3. Claro, entonces tenía menos piernas de relevo. Exacto, de amigos y se habían quedado. Me encanta el ciclismo teórico. Entonces el man obviamente cogió y quedó solito en la subida porque la etapa dura 4 horas y media, 4, entonces nosotros desde la segunda hora atacándolo y el man persiguiendo a todos, hasta que ya se quedó sin pierna y logramos nosotros 4 ir adelante y el man persiguiendo solo. Ahora, otro tema extraño del ciclismo es que el que gana el Tour es el que menor tiempo se demore en total. Es decir, incluso si Esteban cruza de primero la meta, eso no quiere decir que gana el Tour. Tiene que esperar a ver si el canadiense no llega en los siguientes 13 segundos. 13 segundos que a Esteban Chávez se le hicieron eternos.
Y ver los ciclistas que ya venían sprintando 3, 4, y cuando ya 13, 14, 15, ya me acuerdo muy bien. Una vez supo que era campeón del Tour del Avenir, el tiempo se aceleró en cuestión de 15 segundos. Los siguientes 15 segundos, que no eternos, se volvieron fugaces. La vida de Esteban Chávez cambió para siempre. Y la vida te cambia. Entonces pasas de ser un muchacho que monta bicicleta por pasión y todo a ser un ciclista profesional y una persona De un reconocida momento a otro. en 16 segundos. Es como te cambia todo. Hay una frase de Cyril Connolly que ilustra lo que le sucedió a continuación a Esteban. La frase dice: a quien los dioses quieren destruir, primero lo llaman promesa. Te hacen creer el cuento que eres el más chacho y el teso y pues fui a la casa del presidente y te dan cócteles y te hacen cenas y bienvenidas y Dios mío, entonces tú a esa edad tampoco logras como entender qué está pasando y te crees el cuento. A quien los dioses quieren destruir, primero le hacen creer que es un dios. Lo llevan al palacio presidencial, le ofrecen cenas en su honor, le ponen sobre la mesa contratos para que firme y le hacen creer que lo difícil ya pasó. A quien los dioses quieren destruir, lo convencen que lo difícil era distanciarse del 99% de los aficionados. A quien los dioses quieren destruir, no le advierten que lo difícil no era escapar del 99%, sino sobrevivir en el 1%. Y cuando hice mis primeras carreras de profesional, me pegué una estrellada. Como, ¿será que sí sirvo para esto? Es como, esto es ciclismo. Lloraba en las carreras del frío, entonces yo me fui a vivir a Italia, a entrenar a menos 5 grados, menos 2, a 2 grados, lloviendo, las carreras igual en febrero, en marzo, y era como que había ganado el Tour del Avenir, que era como, yo sentía que era como lo más importante que podía haber pasado, y era como el país también me hizo ver que, y todos los medios de comunicación deportivos me hicieron que ver que eso era lo más grande, y voy a esas carreras de profesionales y ni acababan. O iba al grupo así en una escalada y yo soy escalador y ya me iba así quedando y sufriendo un montón y todavía iban 150 manes y hablaban entre ellos. Y yo era como, o sea, ¿será que sí sirvo para esto? Fue una estrellada muy dura, muy dura. ¿Cómo así que no terminabas las carreras? No. ¿Que te bajabas de la bicicleta? Sí, retirado, al carro. ¿Sí? Sí. Pasaba el carro y te subías al carro. Pasaba el carro y el mismo director me decía como, no sigas ya, súbete porque pues no tenemos todo el día. Afortunadamente para Esteban, a otros que lo precedieron también los habían tildado de promesas del ciclismo y sabían lo fuerte que es el shock de haber sido el mejor a pasar a ser el peor. Y yo también escucho a las personas y yo les escuchaba mucho a ellos y ellos me decían, no, tranquilo, que tienes que tener paciencia, es un proceso, estás muy joven, hay que tener más madurez, tus músculos no están listos, es la primera vez que corres en Europa, la primera vez que corres tantos kilómetros, como... ¿Pero por qué si vos ya habías ganado el Tour del Avenir? Porque eso es amateur. Pero, y esto es profesionales. ¿Pero qué son más kilómetros sí. o más rápido? Más kilómetros, más rápido, más exigente. Okay. Todo es... Claro, como que el grupo amateur va a cierto ritmo y los profesionales van a un ritmo que vos estás intentando ir a ese ritmo, pero vos estás acostumbrado al ritmo anterior. Entonces es como si pasaras de ser selección sub-20 a jugar a la Premier. Claro. Es como, sí, eres muy bueno, pero niñato, te falta camino. Sí, eres muy bueno, pero aquí se corre los 90 minutos. Exacto. Aquí no son 2 momentos de genialidad. Aquí hay que currárselo y
y juegas el miércoles, pero el viernes también y el domingo. Sí. Y a rompernos. No es como antes que jugabas 8 días. Si uno hubiera seguido de cerca los primeros meses de profesional de Esteban Chávez, lo habría visto sufrir en la bicicleta, llorar en la bicicleta, bajarse de la bicicleta y tener que montarse al carro de acompañamiento. Pero esa película no habría estado ni cerca de estar completa. A esa película falta el pedazo grande que siempre es aquel que no se ve. Pues eso es lo más difícil. Lo más fácil es para mí estar en la bicicleta y darle a los pedales. Pero lo más difícil es todo lo que hay alrededor. Yo nací en Bogotá, en el noroccidente. No somos una familia, pues no éramos una familia de bajos recursos, no teníamos muchísima plata, pero nunca hizo falta un plato de comida en la casa, pero sí somos la típica familia colombiana que le cuesta llegar a final de mes. Sí. Entonces, por ende, la primera vez que viajé en avión fue con el equipo a los 18 años. Nunca había viajado en avión. La primera vez que me comí un salmón tenía 19 años. Cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pasar de esa vida a llegar a Italia, donde te dicen, vale, tienes que hacer el permiso de soyorno. Entonces ve a migración y pues haz tus papeles como... ¿Qué es migración? ¿Sí? Fue una estrellada muy tesa. Fue muy duro. Y también aquí en Colombia nos consienten un montón las mamás. Entonces no sabía cocinar. Claro, tienes que hacer oficio en la casa. Encontrar la técnica para que los vidrios te queden bien me costó muchos meses. Todo ese tipo de cuestiones. Y de pasar de ser un niño a un adulto en un mes es muy duro. Es muy puto. Y aparte tienes que tener un gran performance en tu trabajo. Sí. Entonces tienes que entrenarte también. En el que además estás haciendo la transición entre amateur y profesional. Entonces era muy difícil. La adaptación ocurría en todos los niveles, hasta en los horarios en los que entrenaba. Porque acá en Colombia se suele entrenar a las de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces yo llegué a Italia con la misma idea de salir a las 7 de la mañana, a las 11. Me moría de frío hasta que un día Claudio es como, te vas a enfermar, ¿qué haces? En Italia y en Europa, como las carreras son a las 11, 12 del día, que es cuando el día está más caliente, intenta entrenar a la misma hora y así vas acostumbrando el cuerpo. Entonces yo siempre hacía caso y yo era muy nerdo. Entonces cuando yo me iba a entrenar solo, porque los otros muchachos sí salían a las 7 de la mañana o no querían escuchar los consejos de Claudio. Cuando volvía a sus entrenamientos, sus roommates ya habían almorzado. Y fue así como Esteban terminó conociendo a su vecino, Mario. Y Mario era una pareja con su mujer, que sus hijos ya eran grandes y ya habían dejado la casa. Yo volví a la casa y Mario, que era mi vecino, estaba viendo y como que veía cuando yo llegaba y yo dejaba la bici y me empezaba a bañar y así. Entonces yo escuchaba que tocaban a la puerta y era Mario con un plato de pasta, más lindo. Y claro, yo comía arroz, lenteja y carne. Era como lo que ya sabía cocinar, claro, pero no salía de ahí. La básica. Exacto. Hasta que ya me aburrí y un día fui y le golpeé a Mario con mi tarro de pomodoro, mi pasta, mi lata de atún. Es como, Mario, me enseñó a cocinar. Y me hice súper amigo del man y entonces él me enseñó a cocinar. La adaptación de Esteban no fue fácil, pero eventualmente sucedió. Y eso es porque uno también como que tiene la actitud y lo va buscando. Sí. Porque de los 18 ciclistas o 21 ciclistas que pasamos, éramos todos colombianos en ese momento a ser parte del equipo. El único que está en activo al más alto nivel soy yo. Pero es por lo mismo, yo creo que curioso que soy, por lo nerdo, Entonces yo quería escuchar siempre todo en italiano, entonces puse todo mi celular en italiano, puse el computador en italiano,
para aprender italiano más fácil, entonces me compraba juegos infantiles en italiano en el supermercado. No jodas. Y veía juegos... ¿Cómo así, juegos infantiles? ¿Cómo? Libros infantiles, perdón. Ah, O claro, porque era lo más básico. lo más básico. Wow. O veía dibujos animados en italiano, porque las palabras se repiten, o trataba de ver el tiempo cuando lo daban en Europa en italiano. Y entonces también, gracias a eso, pues logró hablar italiano. Sí, una madurada comprimida. Sí, Como... Madurovice, papito. Aunque el primer año de Esteban en Europa había sido de adaptación, ya había mostrado señales de que el futuro era prometedor. Un par de victorias lo tenían con confianza de que su segundo año sería el año definitivo, el año en el que se afianzaría en la élite del ciclismo mundial. Entonces, cuando preparándose para el Giro de Italia, Me descontrolé en una curva con una rotonda, y toqué el andén y me descontrolé y me estrellé directo contra una señal de tránsito a 50 kilómetros por hora. Yo me estrellé en la Iguelia y lo último que yo me acuerdo fue como 20 kilómetros antes de la caída, que pasamos ahí por un pedazo. Y lo siguiente que yo me acuerdo es que yo me despierto. Y cuando me despierto estoy en una habitación de un hospital. Y está sentado Oscar, que era el director técnico de ese momento. Y yo, Oscar, ¿qué pasó? No, tranquilo, Esteban, ¿te accidentaste? Te rompiste la clavícula y otros huesos en la cara, pero estás a salvo, estás bien. Estamos en Bérgamo. Y yo me había caído en la Iguelia. Y a Bérgamo era como 3 horas en carro. Y yo como, vale, déjame hablar con mis papás. Y el man como, bueno, vale. Pero yo notaba que me miraba como raro. Y entonces el man me dio el celular y yo cogí, llamé a mi papá y como, hola padre, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Y mi papá era como todo raro, como, bien. Y yo, no, papá, es que estaba corriendo hoy y pues me caí y estoy aquí en el hospital, ya me desperté, me rompí la clavícula y tengo un poco hinchada la cara, pero estoy bien. Ah, bueno, hijo, súper, bien. Y yo como, pues casi me mato, o sea, ¿qué le pasa? Bueno, hijo, que estés bien, chao. Y yo como, chao, pa. Pues no entendía nada, yo como, ¿qué pasa? Y después llegó la enfermera porque me había despertado y ¿cómo tienes? ¿Te duele? No sé qué. Y yo, bueno, y yo me acuerdo mucho de eso. Pues hablando después con mis papás, resulta que era como la 5ª o 6ª llamada que les hacía de la misma manera. no jodas. Y ya habían pasado como 3 días. Hijo de pucha. Y no me acuerdo nada de eso. fue heavy. ¿Cuánto cansado como así? Sí. Mi papá como, a veces este man que... Claro, yo sufriendo como un montón. Imagínese que su hijo lo llame y le cuente otra vez lo mismo y cómo se enloqueció este man. Sin poder verme, sin poder abrazarme. De todas las lesiones que sufrió en la caída, lo más grave fue que se le afectaron 2 nervios, lo que hizo que su brazo dejara de responder. Yo tenía movimiento del codo hacia abajo, pero del codo hasta acá arriba, hasta el hombro, todo esto se murió. El hombro y el tríceps. Tenés el brazo caído. Tenía el brazo completamente caído, que era como Nemo. Igual, era así y... Que un nervio se rompa no es lo mismo a que un hueso se rompa. Si se rompe un hueso, lo vuelven a pegar y las células se regeneran. Lo mismo no pasa con los nervios. Por eso, lo de Esteban era realmente grave. Y luego en abril nosotros visitamos aquí en la Fundación Cardioinfantil el doctor Julio Sandoval. Yo lo había conocido a él porque alguna vez me había operado una mano que me rompí. Él es ortopedista, especialista en mano. Y me vio, me hizo la consulta y me dijo, hay 2 nervios que están jodidos. Lo de la clavícula y todas esas cosas van a pasar y va a salir bien. Pero hay 2 nervios que están mal y hay que hacer terapia. Y si la terapia no resulta, como vaya a Italia a ver qué le dicen. Y fui a Italia y ya empezamos a visitar especialistas allá. Y todo el mundo pintaba un panorama súper gris, como, no, es que los nervios no le están conduciendo. Lo mejor es que cobre como la aseguración que tiene y ya no va a volver a poder montar en bicicleta. Eso nunca se recupera, pues los nervios, por lo que te estaba contando ahorita, eso es como
muy difícil de que se recupere. Y no se puede. Entonces fuimos a Barcelona donde el profesor, no sé qué, que opera los motociclistas de MotoGP, que tienen muchos daños así. Y el man como, eso no tiene arreglo. Y yo me volví a Colombia muy triste, hablé otra vez con el doctor Julio y el doctor Julio es como, sí, eso es jodido, Esteban, es muy difícil, pero hay una posibilidad y yo me puedo tomar el riesgo de operarlo. Y consiste en abrirlo, encontrar los nervios dañados y una vez lo encuentre empezar a escarbar, a seguir, a ver qué es lo que pasa, si está presionado, si está roto, Y si está roto, pues como los cables de luz, se termina de arreglar y se jala y se conecta a otro nervio. Y lo que hay que hacer ahí es esperar si conduce o no. Rezar, decía un científico que te diga como hay que rezar. La cirugía era extremadamente difícil, pues los nervios son del tamaño de un pelo y los médicos no solo tendrían que encontrar el nervio dañado, sino rastrear el origen del daño y luego conectar desde ahí a otro nervio. Y era eso y lo ¿Era peor, eso o qué? ¿Cuál era la alternativa? Era eso o quedar igual. O sea, retirarte del Exacto, ciclismo. retirarme del ciclismo ¿Y llegaste a pensar como qué harías si no fueras ciclista o no? Sí, claro. ¿Qué pensaste? Mi papá es carpintero, entonces era como, pues me tocaba empezar a trabajar con mi papá. Sacar el taller adelante. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Pues, ¿qué más va a hacer? Pucha. Y a estudiar y ya me empecé a pagar a la universidad y a ver qué estudio, pero ya estaba la opción de dejarlo todo. Y al final, si la cirugía salía mal, pues iba a quedar igual. Tampoco iba a ser peor. Entonces fue como, pues hagámosle, doc, de una, yo confío en usted es para mí lo mejor que existe. Y hágale. Hicimos la cirugía al final de mayo. Y la cirugía se demoró 12 horas. Estos manes se demoraron 12 horas, son unos artistas, unos cracks. Y cuando encontraron el primer nervio, llegaron a él, no encontraron ningún daño, pero no transmitía. Entonces ellos tienen así como, igual que los cables de la luz, como que le ponen un cosito y como, uy, aquí no transmite, y como, uy, aquí ya hay energía. Cortaron ahí y lo pusieron en otro nervio. Y luego cuando encontraron el otro nervio, resulta que ese sí se había roto completamente. Y pasa igual que con los cables de unos audífonos. Se rompe y se chitea todo, como que se expande así todo. Y todos esos microcables que están por dentro no sirven. Entonces esos manes como que cortaron aquí lo dañado y cortaron la otra punta y cuando fueron a unir les hacía falta nervio y no podían conectarlo a otros nervios. Se les acabó la cuerda literal. Y entonces estos manes, sin permiso de nadie, me ponen boca abajo, me abren el pie y me sacan 7 centímetros de nervio del pie. Y me lo pusieron en la espalda y entonces hicieron doble costura. Me despierto después de la cirugía de 12 horas, como Dios mío, estoy despierto, que eso quiere decir que todo salió bien, vino el médico, como Esteban, todo salió bien, la cirugía fue un éxito. Y entonces ahí pasó después de eso, pues un proceso muy largo y fue el proceso de la recuperación. Que si hasta este punto había sido todo muy difícil, después de ahí fue mucho más difícil. Porque era cada día ir a hacer terapia y esperar que esa información empezara a pasar por los nervios, sin la certeza de que fuera a suceder. En los siguientes meses de terapia, Esteban no sabía casi nada. No sabía, por ejemplo, si los nervios operados iban a poder retransmitir información. Sin saber si podía volver a montar en bicicleta, sin saber si podía encontrar un equipo. Ese año se me acaba el contrato. De saber si el equipo me iba a renovar o no. Pero claro, para renovarme yo tengo que montar bici. Claro. Entonces fue un momento muy, muy duro y muy dark de mi vida. Y también por mi edad joven yo cargaba con muchas cosas en la espalda. Y yo creía, porque en ese tiempo ya con la carpintería de mi papá estaba todo muy mal,
cuando empezaron a llegar todas las cosas de Asia y todo como más rápido y los jóvenes ya no apreciaban el arte de un ebanista como mi papá y los muebles de madera y todo súper elaborado, sino que prefieren comprar cosas de Asia, IKEA o lo que sea, y usted mismo lo arma y obviamente es mucho más barato, y si se daña pues compra otro porque es barato. Sí. Que es el trabajo de mi papá, empezó a ir muy mal y como que el que veía por la casa era yo. Obviamente mi papi seguía con el taller, pero el que más veía por la casa era yo. Y mi hermano estaba muy pequeñito también, entonces yo también sentía responsabilidad, como, pucha, es que esto no puede salir mal porque ¿qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Otra vez pasar esas cosas tan duras de poder hacer cuentas y llegar a final de mes y yo cargaba con todo eso que ese no era en ese momento, y ahora yo hablo con mi familia y esa responsabilidad no era mía. Sí. Algo hubiéramos hecho, Pero la como sentías siempre, tuya. pero yo la sentía mía en esa edad. Claro, 22 años, no sabes muchas cosas aún de la vida. Lo que pasó con los nervios de Esteban Chávez y una llamada que parecía una estafa, pero que le iba a cambiar la vida después de esta pausa. Quiero contarles del otro podcast que produzco. Se llama Atemporal y es un podcast de conversaciones y entrevistas sin prisa. Cuando todo el mundo está concentrado en la actualidad, en Atemporal intentamos echar hacia atrás, repasar nuestra historia, repasar algunos de los temas más interesantes de nuestra vida y de la experiencia humana. Son muy variados, hablamos desde estrategia empresarial hasta literatura, viajes, y hemos querido entender, por ejemplo, por qué Argos, la empresa colombiana, recibe el 50% de sus ingresos en dólares, cuál es la historia detrás de eso, pero también hemos querido entender a Colombia y por qué hemos llegado a donde estamos, y también por qué Medellín en los 80 fue capaz de resistir el embate terrorista de Pablo Escobar. Atemporal sale todos los miércoles y sus conversaciones son para aprender, por supuesto, pero sobre todo para despertar la curiosidad. Entonces espero que lo revisen. Atemporal lo encuentran en todas las plataformas de podcast y también lo encuentran en video en YouTube buscando Atemporal Podcast. Eso es todo y de vuelta con el episodio. Estamos de vuelta con Esteban Chávez, ciclista colombiano que tras ganar el Tour del Avenir, la competencia más importante del ciclismo amateur, prometía ser uno de los ciclistas más destacados de su generación. Una dramática caída había detenido en seco el ascenso meteórico de Esteban. La mayoría de especialistas que consultó le pintaron el peor escenario, no iba a volver a montar en bicicleta. Solamente un osado médico colombiano le pintó una minúscula esperanza. Todavía existía una posibilidad, pero se trataba de una cirugía complicada en la que no había garantía de éxito. Meses después de la cirugía, aún no era claro si la apuesta había pagado. Esteban seguía en terapia, intentando mover su brazo y sin sentir ningún tipo de avance. Y aparte, cuando te lesionas, cada 5 minutos estás testeando a ver si estás mejor. Es como cuando te da gripa y te duele la garganta y es como que pasas saliva a ver si todavía te duele. Sí, ya está bien. ¿Y lo haces cada 5 minutos? ¿Qué es eso? Pues así era mi brazo, cada 5 minutos yo miraba a ver si estaba mejor, si ya se alzaba. Y nada. Nada. Y 1 mes y nada. Y 2 meses y nada. 2 meses después de la cirugía. Y 3 meses y nada. Y 4 meses y nada. Y 5 meses y nada. Y te digo, Doc, ¿qué pasa? No, tranquilo, es que eso es puto, es difícil, tenga paciencia, siga trabajando. Siga trabajando, su cicatrización es buena. Y crea cada día. Normalmente hay estudios que después de estas cirugías empiezan a haber conexiones como 0,01 milímetros al día. Y yo era 7 centímetros que me habían puesto. Entonces hagamos cálculos ahí. Y 0,01 milímetros al día con buena terapia. Pasaron 6 meses sin progreso y Esteban fue a hacerse un examen para ver qué pasaba. Entonces resulta que eso te mete en una aguja en el músculo y cuando tú haces el movimiento, cuando tú contraes, de esa aguja llega un computador, un cable y hace un sonido. Entonces entre más duro el sonido hay más conexión. Y antes cuando me pinchaban y yo intentaba mover, silencio absoluto. En esta ocasión metieron la aguja, Esteban cerró los ojos, se concentró en su brazo y se imaginó a sí mismo apretando con todas sus fuerzas. Y cuando hice el movimiento,
Empezó, tss, tss, empezó a sonar. ¿Qué vos escuchaste? Sí. Y yo miré al doctor que me estaba haciendo el examen como... Sonó, ¿cierto? Y el man me miró así como... No puede ser. Y sacó la aguja, la volvió a meter y le volvió a dar y sonó otra vez. Y el man como... Él no lo creía, el doctor que me estaba haciendo el examen. Que esas cosas no pasan. El man como... Y se salió del cuartico donde me lo estaba haciendo y llamó al doctor que me operó. Como, oiga, hay conexión. El médico no se la creía. Es un milagro, le dijo a Esteban. En algún momento de su vida, usted va a poder levantar ese brazo. La noticia era buena, pero a Esteban la promesa de que en algún momento iba a poder levantar el brazo no le bastaba. El tiempo corría en su contra. Su contrato estaba a punto de expirar. Y entre más días pasaba sin montarse en una bicicleta, menos posibilidades tenía de encontrar un equipo. Todo volvió a ponerse oscuro. Estaba deprimido, lloraba mucho, no dormía, tenía mucha ansiedad y ya cuando todo se estaba poniendo muy, muy oscuro en mi vida, recibí una llamada. Y cuando yo cogí el teléfono, decía más 39 y un número larguísimo. Y yo, de Italia, ¿será la aseguración o qué onda? Cuando respondí, un señor me habló en español. En un español muy del País Vasco. Hostia, Esteban, ¿qué tal? Tu número me lo ha dado Oliverio Rincón. Yo me llamo Neil Stephens y soy director técnico del equipo Orica Green Age. Sabemos de tu situación y queremos que te podemos ayudar y te queremos ofrecer un contrato de 3 años. El Orica Green Age era un equipo del World Tour. Y yo cogí el teléfono así, yo como, señor, pues, estoy pasando por una situación muy difícil en mi vida, no llame a molestar, y colgué. Como, Green Age es un equipo australiano, este man me dice que es australiano y me habla en un español perfecto, están jodiendo. O sea, ahorita no es para joderme la vida. Y volvieron a llamar y, no, tío, es que... yo fui ciclista de la 11, estoy casado con una española y yo corrí con Oliverio Rincón, que me dio tu número. En serio, yo te vi ganar el Tour del Avenir y la etapa de la Vuelta a Burgos y tal, y ahí ya me lo creí como un poco más. Y hablo español porque es mi mujer y tal, y no sé qué, la. Por unas razones que solo puede explicar el azar, Neil Stephens tenía a Esteban en el radar. Y no solo lo tenía en el radar, sino que le tenía un aprecio especial a los colombianos. Y justo para completar el rompecabezas improbable, a su equipo le hacía falta un escalador, rol en el que los colombianos son especialmente talentosos. Neil sabía que Esteban había sufrido el accidente y que tenía problemas con el brazo, pero decidió jugársela. Apostó a que Esteban se iba a mejorar y le ofreció un contrato de 3 años, pero con una sola condición. Estos manes me ofrecieron un contrato de 3 años, pero en septiembre de ese año yo tenía que estar mejor o mejorando. Y desde ese momento ya la terapia no era acerca de alzar el brazo, sino que fue acerca de montar en bicicleta. Esteban fue a donde su terapeuta y... Yo le dije, Nuri, voy a traer la bicicleta, voy a traer el rodillo y como sea, compensando los músculos que sea, usted me hace montar en bicicleta. Y así fue. Mi objetivo era montar en bicicleta. Que el brazo no lo voy a poder alzar en mi vida, no importa. Pero monto bicicleta. Porque es que ella ya estaba al último peldaño de poder cumplir mis sueños. De poder estar en uno de los mejores equipos del mundo. Y eso significaba poder estar algún día en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, correr todas las carreras más importantes, realmente estar en la A. Y ella decía, esto no me lo va a impedir. Y yo fui allá a matarme. Yo no había montado bicicleta en mucho tiempo, solo en los rodillos. Y me hicieron montar bicicleta con ellos. Y lo que yo hacía era coger el brazo derecho con mi mano izquierda, lo ponía en el manubrio y ahí no lo quitaba hasta que dejaba de montar en bicicleta. Y todo lo hacía con el tomar agua y todo con la izquierda. Porque del codo para abajo yo tenía fuerza. Entonces solo tenía que tener soporte y ahí lo dejaba y así fue. Y me acuerdo que hacíamos rodadas de 3 horas, 4, 2 horas. Y llegaba muerto al hotel,
pero yo decía, es que estos manes aquí no me van a soltar. Yo llego con estos hasta que me muera. Y me acuerdo el último día como que fuimos con Neil, me recogió en el hotel y me llevó como... Estábamos en Girona, me llevó a la Plaza de la Independencia de Girona, me senté en un cafecito, me regaló una cervecita, me dijo muy bien, tal, no sé qué. Bienvenido al equipo. Otro de esos días que nunca voy a olvidar. Cuando volviste a competir, ¿no tenías estrés postraumático de Mucho, caerte? estaba cagado el susto. De caerte. Y aparte las primeras competencias que hice fue con mi mano izquierda poniendo la mano derecha en el manubrio. ¿Vos podías frenar? Yo podía frenar porque lo podía mover. Sí, sí, sí. Pero no podía... Si se me soltaba la mano, quedaba ahí el brazo suelto, Nemo. Era Nemo. Mi caída fue en una curva a la izquierda. Es lo que a mí me cuentan. Entonces cada vez que yo hago una curva a la izquierda es como me va a matar otra vez. Cuando me caiga otra vez será que el brazo se me va a volver a descuadrar. Cualquier frenada, cualquier cosa era una paranoia. Y luego que ya estaba como en el grupo era como... ¿Será que voy a poder llegar a mi mejor nivel como cuando gané el Tour del Avenir, como cuando gané la Vuelta a Burgos? Eventualmente, Esteban superó el estrés postraumático y lo que siguió fueron años felices. Fueron unos años impresionantes, muy, muy lindos. Quedé tercero en la Vuelta a España, gané etapa en el Giro, gané el Tour de Abu Dhabi, etapa en la Vuelta a Suiza, gané etapas en la Vuelta a España, fui líder, quedé segundo en el Giro de Italia. Cuando... Eso es la locura, o sea, yo que no sé de ciclismo. Sí. O sea, segundo en el Giro de Italia es segundo en una de las 3 carreras más importantes. Sí, segundo en el Giro de Italia es quedar subcampeón de la Champions, tal cual. Quedar segundo en la Liga, quedar segundo en la Premier. Curiosamente, si ustedes le preguntan a Esteban Chávez cuál de todas las competencias fue la más importante para él, no les va a contestar con el Giro de Italia en el que quedó de segundo, sino con uno de los 5 monumentos, que son carreras de un solo día, no tan conocidas como los 3 tours grandes, pero que sí son muy prestigiosas dentro del mundo del ciclismo. Yo viví en Lombardía, yo viví en Bérgamo. Y resulta que como nosotros teníamos la aseguración italiana, pues yo tenía que ir a Bérgamo, donde yo estaba radicado, ir al doctor del Seguro Social y mostrarle todos mis exámenes y tal, y que el man me firmara la autorización para que me siguieran dando mi salario y para que después la cirugía que pagamos, pues el seguro me la diera. Y ese médico me decía, pues que usted no va a volver a montar en bicicleta porque no se retira y cobra el seguro y le queda una pensión para toda la vida, tal. Y yo le decía, no, yo voy a volver a montar bicicleta, va a ver. No sueño, pues niñato, ¿qué le pasa? Y resulta que en el 2016 hicimos el Giro de Lombardía, que como te digo es uno de los monumentos y es el más uno de las 5 carreras más importantes de la temporada. Y ese año nosotros empezábamos en Lecco y terminábamos en Bérgamo. Esa carrera nunca había sido ganada por una persona que no fuera europea. Los colombianos nunca han ganado un monumento, porque los colombianos normalmente somos buenos, pero para carreras por etapas. Y ese día me tocó la vara y de Dios y tuve unas muy buenas piernas. Y cuando nosotros veníamos en el sprint, veníamos de una bajada, teníamos una recta, 500 metros y volteábamos a la derecha y era la meta. Pues a falta de 500 metros, en el letrero estaba todo lleno de barras y todo, era donde era la aseguradora social. Y yo pasé por ahí en el 2016 disputando una de las carreras más importantes del mundo y me acordé preciso de cuando pasé por ahí, como aquí me habían dicho que nunca más iba a volver a montar en bicicleta. Volteamos a la derecha, gano el sprint y cruzamos la meta y están todos mis amigos de Italia. El que me enseñó a cocinar, los del equipo del Team Colombia, mecánicos, toda la gente con la que había compartido un montón. Fue, yo creo que uno de los días más bonitos y representativos de mi vida y de mi carrera y del tiempo con ellos y por lo que significa. Voy a confesarles algo. La tentación cuando uno cuenta una historia de este estilo es terminarla acá. Hasta este punto es una historia redonda, es limpia, cuenta con todos los elementos. Tiene el niño
que tiene el sueño imposible y se rompe las piernas hasta alcanzarlo. Tienen el elemento imprevisible, que es la caída con la que nadie cuenta y que interrumpe la trayectoria exitosa del protagonista. Tiene también la recuperación milagrosa y el azar imposible de una llamada que vuelven a encauzarlo y lo llevan hasta el podio del Giro de Italia. Y finalmente tiene la carrera cúlmine en Lombardía, enfrente de las oficinas en las que alguna vez le dijeron: usted no va a poder. Aquí debería parar este episodio, cerrarlo con el moño y sentirme satisfecho. Pero lo cierto es que la vida no se acomoda a como se pretende narrar. Transcurre diferente. No siempre es el río que desemboca en el destino al que el protagonista siempre quiso llegar. Es también retroceso, fugas laterales. La vida también a veces es verse obligado a recalcular, a recular, a virar y a ajustar. No es el final feliz después de superar la dificultad. Es un nuevo ciclo en el que habrá que volver eventualmente a ajustar. Entonces resulta que yo hubiera firmado un papel donde dijera: lo único que vas a poder hacer en tu vida va a ser quedar 20 en una carrera. Ese va a ser tu mayor... Pero vas a poder montar en bicicleta. Y si yo tenía el brazo así tipo Nemo y me ponían ese papel, yo lo firmaba. Pero resulta que volví a montar en bicicleta y eso era lo más grande para mí. Pero luego te das cuenta como que vas montando bicicleta y te encuentras bien y oiga, es que ya no solo puedo montar bici, ya puedo como ir a una carrera, ¿sí o no? Sí. Y después llegas a una carrera y es como, oiga, pero es que ya no puedo solo participar, ya puedo como... Y vas queriendo más porque tienes ambición. Claro. Y eso también nos pasa en cualquier ámbito y se me ha nublado también muchas veces la perspectiva. Entonces, después de que me había pasado eso y mi perspectiva era solo montar en bicicleta y ser lo más feliz con eso, pues llegó un punto de mi carrera deportiva donde había tenido unos logros y me obsesioné como conseguir teniéndolos. Sí. Y me pegué una estrellada durísima también, porque se me olvidó la esencia. Y se me olvidó eso y como que otra vez me volvió esa ambición y esas ganas. Y es que yo era muy joven y tenía 27 años apenas. Entonces lo que había pasado hace 5 años pues ya se me había olvidado y es como, bueno, pues ya. Pero es que ya quedé segundo en un Giro, pues ahora puedo seguir ganando más cosas. Entonces también se te empieza a perder y es como ciclos de tu vida y como circunstancias. Entonces luego de que te vuelves a estrellar y todo, pues otra vez como que le das reset al botón y es como, no, espere. Volvamos otra vez a lo básico y acuérdese, hermano, que montar en bici es la panacea más grande. Y así estamos otra vez. Y cuando eso resulta, pues estás disfrutando más y estás más tranquilo y te quitas muchos estreses y realmente disfrutas. Pero también la misma sociedad, la misma cultura, tu edad, tu experiencia, pues empieza como a alejarte un poco de lo esencial, de lo básico, y te empiezas a ir por las ramas y por las cosas específicas y por los resultados y se te olvida como muchas veces mirar atrás también. Yo creo que nos pasa a muchos y a todos. El problema con la narrativa de inicio, nudo, desenlace es que si uno se queda ahí, en el desenlace, entonces no se entera de la vez en la que Esteban Chávez, por obsesionarse con su meta y llevar su cuerpo al límite, le dio mononucleosis. Después de haber sido uno de los mejores ciclistas del mundo, pasé a no terminar las carreras porque me presioné tanto y me expuse tanto a tanto entreno, a tanta dieta, a tanto estrés, que el cuerpo dijo, ya no doy más, y no podía dar un pedalazo. Me enfermé, duré 1 año con una enfermedad que se llama mononucleosis. Y ahí a las malas me tocó reconectarme y volver a iniciar y darle reset al botón y empezar de cero. Y cuando empiezas de cero, pues vuelves y aprecias las cosas pequeñas. Ni tampoco se entera de cuando Esteban Chávez quedó de segundo en el Giro de Italia y no fue capaz de ponerse feliz, sino que se puso a llorar y a pedir perdón.
Y yo crucé la línea de meta y yo me sentía mal. Como perdí, fue pucha, y mis papás estaban ese día en la meta y yo lloraba con ellos y yo les decía, perdónenme, yo los hice venir a Italia y para que me vieran perder. ¿Sí me entiendes? De la misma presión que yo estaba cargando y como, fue pucha. Pero ahora yo me pongo a mirar atrás y es como, men, pues, quedaste segundo del Giro. ¿Sí? Entonces es como todo ese tipo de circunstancias que me han ido estrellando y me han aterrizado de nuevo y me han hecho reconectarme. A punta de estrellarse, Esteban Chávez ha aprendido a poner los pies sobre la tierra. Hermanito, ponga los pies en la tierra que usted está viviendo un sueño. Y Ponga los pies en la tierra que usted está viviendo un sueño. se está viviendo un sueño. Entonces yo también, mi sueño, y yo le he dicho muchas veces, es ganar el Tour de Francia. Mi sueño más grande. Pero ganar el Tour de Francia es como el sueño más grande, pero eso conlleva estar en un equipo del World Tour, eso conlleva haber corrido un Giro de Italia, haber corrido un Tour de Francia, una Vuelta a Cataluña, un Giro de Lombardía, vivir en Europa. Eso conlleva como una serie de sueños para llegar a ese, ¿no? Y yo llegué en un punto de mi vida que yo me obsesioné y estaba solo pensando en el resultado o pensando en el sueño, y no me di cuenta que yo ya estaba viviendo mi sueño. Y yo vivo en un sueño. Sí, o sea, es que el man le pagan por montar bici. El man es uno de los mejores equipos del mundo. El man aprendió a hablar inglés, el man aprendió a hablar italiano. O sea, yo aprendí a cocinar. Yo puedo alquilar un carro en otro país. Yo puedo ir a un hotel en otro país. Yo puedo hablar con gente de diferentes nacionalidades. Yo estoy viviendo un sueño. Estoy corriendo las carreras más importantes del mundo. Sí, el Tour de Francia es mi sueño, pero tengo que acordarme que ya estoy viviendo mi sueño también. Y en algunos momentos de mi vida lo había perdido. Y había perdido ese foco por seguir persiguiendo la victoria o el sueño. Pero ya estamos en el sueño. Es como, ya estoy viajando en avión, me están pagando. Pues estoy pudiendo ir a Crepes. Muchas veces uno es como, otra vez ir a Crepes. Pues pucha, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Crepes and Waffles. Y eso era un restaurante súper bueno para mí. Era como, o sea, me voy a comer un crepe. Esto comen en Francia. Sí, es como, tiene camarones. ¿Sí? ¡Al curry! Esa frase de cajón que dicen, es que hay que disfrutar del proceso, que tal. Men, eso es cierto. ¿De verdad ya? Eso es de verdad. Cajón, pero es de verdad. Es de cajón, pero es cierto. O sea, es como, sí, hay que disfrutar el proceso y gozarse el día a día. Es como, sí, eso es lo que hay que hacer y no hay que olvidarse de eso. Este tema de disfrutar el proceso, sí, es un cliché, pero también, si lo piensan, es apenas razonable. El ciclista normalmente pierde. Yo compito 60 o 70 días al año. Y si tengo mucha suerte gano una. El año pasado, 2021, corrí 72 días, creo, y no gané ninguna. ¿Sí? Y si eso lo sumamos en los 11 años que tengo de profesional, tengo como 15 victorias de profesional y si multiplicas que he competido 70 cada año, pues son 770 y he ganado 15. Y luego tú miras en los rankings y soy de los ciclistas que más ha ganado. Imaginen cuántas horas de pedaleo son esas. Lo irrazonable en este caso es no disfrutar el proceso, ignorar lo cotidiano, que es lo único que es seguro, pues la victoria nunca está garantizada, pero la pedaleada sí está garantizada. Hacer un trabajo que uno odie esperando el día de la coronación es algo que deja de ser sacrificio, que es una cosa necesaria, y se vuelve sufrimiento, que ni es lo mismo que el sacrificio, ni es algo que uno debería desear. Esteban ha aprendido que a veces las frases de cajón guardan sabiduría, y también que otras veces hay frases de cajón que pueden ser peligrosas, como cuando los artistas dicen, es que la música lo es todo para mí, o cuando la ejecutiva dice, esta empresa me lo ha dado todo a mí en la vida,
O cuando un obsesionado Esteban Chávez, metido en el personaje de sí mismo, alias El Chavito, dice: el ciclismo lo es todo para mí. Que no se te vuelva eso el todo, porque si no es cuando pueden llegar a venir las obsesiones, las depresiones, las ansiedades, las discusiones, las separaciones, porque esto no puede ser tu todo. Tú no puedes identificarte con el ciclista o con el gerente o con el... Tú eres... Yo soy Esteban, yo no soy el Chavito. En este momento, de 1 a 10, 1 siendo disfrutar la bicicleta y cómo se siente el viento en la cara, y 10 siendo, puta, tengo que ganar el Tour de Francia. ¿En dónde estás? El 1. Ahorita estoy pasando por un momento muy bonito de mi carrera y de mi vida. Y es que he encontrado como ese equilibrio entre disfrutar y poder tener un muy buen resultado y saber qué es las cosas que tengo que comer y qué cantidad tengo que entrenar. He entendido que más no significa que sea mejor. Claro, qué momento que te estaba llevando al extremo. Exacto, entonces he entendido ese tiempo también. He podido disfrutar y gozar muchas cosas que antes no disfrutaba por solo estar pensando en ciclismo. Entonces ahora tengo como, pucha, estamos armando un hogar con Cami, ¿no? Y disfrutar todo ese proceso ha sido muy bonito cuando eran cosas que antes no me interesaban. Entonces también he podido encontrar ese equilibrio en la vida y curiosamente se está viendo reflejado con resultados cool.